Bien, chicos, buenos días. El día de hoy nosotros vamos a comenzar un nuevo capítulo en el último periodo del año. ¿Es así? Como ya les había estado explicando hace un ratito, a partir de esta clase en adelante, nosotros pues vamos a hablar de lo que vendría a ser temas como ecosistema, vamos a hablar acerca de áreas naturales protegidas, vamos a hablar de biomas del mundo, entre otros y otros capítulos, ¿ya? Y todos estos temas, recuerden ustedes, han sido pues planteados como tema de examen de admisión en diferentes universidades, ¿ya? Por eso es que es importantísimo, elemental que lo podamos conocer. Cuando nosotros hablamos de lo que es el ecosistema, ¿no? O un ecosistema, estamos hablando en primer lugar de una comunidad de plantas, al igual que animales, y organismos, por ejemplo, pueden ser los microorganismos, ¿no? Que se van a caracterizar porque obviamente todos ellos se alimentan, ¿no? Se reproducen y además de ello interactúan en una misma zona o en un mismo medio ambiente, ¿correcto? Entonces, dentro de un ecosistema, vuelvo a repetir, vamos a encontrar diferentes tipos de especies, ¿no? De seres vivos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, hablamos de lo que vendrían a ser flora, fauna, ¿no es verdad? Al igual que ellos también microorganismos, ¿no? La característica principal, vuelvo a repetir, es que ellos se van a interrelacionar, van a interactuar dentro de un determinado lugar. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es que van a interactuar? Preguntarás tú. Bueno, por ejemplo, una de las maneras como interactúan estas especies es a través de lo que se conoce como la depredación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que va a suceder que algunas de estas especies lógicamente se van a alimentar de otras. ¿No es así? A la vez, cuando esta especie muere, los restos de ella van a servir de alimento, por ejemplo, para los microorganismos, ¿no? Los cuales al absorber, ¿no? Todos estos nutrientes van a trasladarlo al suelo, lo que va a permitir, por ejemplo, el desarrollo pues, de la vegetación, ¿no? Entonces, de esa manera es que todo el ambiente se mantiene en equilibrio, ¿correcto? Y podemos decir que tras un ciclo de vida, ¿no? A su muerte, este elemento tiende a incorporarse como energía y como nutriente pues a ese ecosistema, ¿ya? Esa es una característica principal. Entonces no olvidemos, ¿no? Que es un ecosistema, una comunidad, ¿no? De plantas, animales y microorganismos que van a interactuar en un mismo territorio o en una zona determinada, ¿correcto? Ahora, dentro de ello, como ya habíamos comentado, vamos a hallar también a microorganismos, dentro de las cuales podemos mencionar a bacterias, hongos, ¿no es así? Al igual que ello también hemos mencionado pues que podemos hallar tanto plantas como animales. Y lo característico es que una depende de la otra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar, ¿no? De la densa vegetación de la Amazonía peruana, cosa que hace un rato estábamos comentando. Sabemos que pues la Amazonía peruana y en general la Amazonía sudamericana se caracteriza por su frondosa vegetación, ¿no es así? Y esta vegetación, por supuesto, es pues el espacio adecuado para muchas especies de aves, ¿no? Al igual que también animales terrestres. Pero sucede pues que esa frondosa vegetación proviene de qué? Bueno, si nos pusiéramos a observar el suelo, ¿no? Solamente el suelo de la Amazonía, veríamos que el suelo es bastante frágil, bastante pobre, fácilmente se puede levantar, se puede erosionar, pero es en ese suelo en donde se ha producido, ¿no? El desarrollo de la vegetación. ¿Por qué? Porque tras morir una especie en particular, un animal, por ejemplo, como dije hace un ratito, el cuerpo de este animal entra en un proceso de descomposición. ¿No es así? Y al descomponerse, producto, ¿no? De la acción que van a hacer los microorganismos, estos microorganismos, estos hongos, estas bacterias, van a excretar, ¿no? Estos nutrientes hacia el suelo, lo cual lo va a nutrir y va a permitir el desarrollo de la vegetación. Lo mismo sucede también con las hojas de los árboles, ¿no? Que caen, ¿no? Hacia, obviamente, el suelo, los microorganismos se alimentan de ello, ¿no? Y luego trasladan estos nutrientes hacia el suelo. Entonces, ahí nosotros vemos, ¿no? Que todas las especies que habitan dentro de un ecosistema ya dependen una de otra, ¿correcto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros extrayéramos a una de estos elementos? Definitivamente, pues estaríamos provocando un desequilibrio dentro de este ecosistema. Hace algunos años atrás, por ejemplo, ocurría que
para poder llevar a cabo prácticas como el caso de la agricultura. Muchas veces se hacía uso, por ejemplo, de los pesticidas, ¿no? ¿Para qué? Para acabar supuestamente con las plagas y así permitir que en periodos en donde no era posible cultivar, se pudiese desarrollar esa actividad. Pero miren muchachos, nosotros tenemos que entender de que en los ecosistemas cada elemento cumple un papel importantísimo, sea un hongo, sea una bacteria, ¿no? Sea, por ejemplo, pues un insecto, cada uno de ellos cumple una función. Y si nosotros acabamos con una de estas, como hace un rato les comenté, pues se pierde el equilibrio, ¿no? Que existe en ese medio natural, ¿correcto? Así que es importante señalar que estos ecosistemas, pues, tienen que ser preservados. Ahora, ¿qué tipo de ecosistemas nosotros vamos a encontrar? Bueno, encontramos dos tipos de ecosistemas. Podemos hallar ecosistemas terrestres y también ecosistemas acuáticos, ¿no es verdad? Muy bien, no te preocupes, Villanueva, no te preocupes, ¿ya? Dentro de, a ver, vamos viendo un poquito más, ¿ya? Dentro de lo que vendrían a ser los ecosistemas terrestres, por ejemplo, podríamos hablar de desiertos, podríamos hablar de lo que vendrían a ser, pues, las mesetas, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, a los valles, etcétera. Esos son ecosistemas terrestres, ¿correcto? En cada una de ellas, lógicamente, va a haber un tipo de especie en particular. Bueno, tú dirás, profesora, pero en los desiertos no hay vida. Eso es relativo, porque dentro de los desiertos sí existe vida. De repente vida limitada, no es así, pero existe vida. ¿Correcto? Por ejemplo, podemos encontrar serpientes, ¿no? Zorros del desierto, podemos encontrar, por ejemplo, alacranes, ¿no? Escorpiones, etcétera. Entonces estamos encontrando un tipo de vida adaptada a las características que tiene un desierto, ¿no? Como es el caso de su alta temperatura y la escasa concentración de agua. ¿No es así? Asimismo, también podemos encontrar ecosistemas acuáticos, ¿ya? Podemos encontrar ecosistemas marinos, ecosistemas lacustres, etcétera. Y también en cada una de ellas, por supuesto, encontramos una variedad de especies en particular, ¿correcto? También tenemos que saber que dentro de los ecosistemas, así como encontramos dos tipos, encontramos a su vez dos elementos fundamentales. ¿Ya? Tenemos ahí a los seres bióticos y también tenemos a los seres abióticos, ¿correcto? Cuando yo digo seres bióticos, ¿a qué me refiero? Bio es vida, ¿no es verdad? Es decir, los seres que van a tener vida. Y los abióticos, lógicamente, serían los elementos sin vida, ¿ya? Veamos por aquí cuáles vendrían a ser esos elementos bióticos y los elementos abióticos, ¿ya? Claro, dentro de los bióticos, como ya les dije, están los seres vivos, ¿no? Dentro de ellos las plantas, los animales, los microorganismos, ¿no? Que hemos comentado, que pueden vivir en el área, lógicamente, continental, como también en el área acuática. ¿No es así? Ahora, y también tenemos a los seres no vivos, ¿no? Que estaría conformado, pues, por supuesto, por el agua, por el aire, por las rocas, por el suelo, por ejemplo, ¿no? Y como ya habíamos comentado hace un rato, todos estos elementos están interconectados, ¿no? Gracias a la función que cumplen los microorganismos que descomponen a los restos, ¿no? Es que los suelos pueden ser nutridos, como dije hace un ratito, y de esa manera pueden dar lugar al florecimiento de la vegetación, ¿ya? Entonces, no olvides que los elementos principales de un ecosistema son los seres bióticos y los elementos abióticos, ¿correcto? Vamos aquí ahorita a adentrarnos a diferenciar lo que es un ecosistema respecto de un bioma. ¿Ya? ¿Ustedes han oído hablar del término bioma? Bien, vamos viendo por acá. Cuando nosotros hablamos de bioma, ¿ya? Estamos hablando de enormes áreas geográficas, ¿ya? De gigantescas áreas geográficas, que puede ser que abarque a más de un país, ¿no? Incluso que forme parte de una buena extensión de un continente, ¿ya? Eso es un bioma, que se va a caracterizar, ¿por qué? Porque vamos a encontrar en el interior de ello flora, fauna, ¿no? Y también condiciones climáticas eh, que, miren, van a ser bastante característicos o propios de una determinada zona del planeta, ¿ya? Y lo característico también de los biomas es que estos se van a ubicar o van a ser clasificados, mejor dicho, tomando en cuenta pues las latitudes.
que hay en el planeta, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a nivel de lo que es la zona ecuatorial del planeta, voy a decir, pues ahí vamos a encontrar biomas como los bosques tropicales. Y cuando yo digo bosques tropicales, no solamente me refiero a la selva sudamericana, sino también podemos encontrar bosques tropicales en la región insular del continente asiático, en la zona centroamericana también, ¿ya? Igualmente, si nosotros nos desplazamos hacia lo que vendrían a ser, por ejemplo, los extremos de la Tierra, ¿no? Que están a más de 60 grados de latitud, tanto norte y sur, pues ahí podríamos encontrar a las famosas tundras, ¿ya? Que son biomas en donde la temperatura es bastante baja, y si bien es cierto, ¿no? Todavía el hombre se puede instalar por ahí, pues la presencia humana es bastante limitada, al igual que también el de flora y fauna, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, a diferencia de los ecosistemas, los biomas vendrían a ser áreas geográficas mucho más grandes. Es más, dentro de un bioma yo puedo encontrar varios ecosistemas. Por lo tanto, diría que, ¿no? Los biomas van a contener en su interior a diversos ecosistemas, ¿ya? Por eso dice acá, en relación a los ecosistemas, ¿no? Podemos definir a los biomas como un conjunto de ecosistemas ubicados en una determinada zona biogeográfica del planeta, ¿correcto? En la que se dan ciertas características ambientales y ecológicas bien definidas, ¿no? Zonas cálidas del planeta, zonas templadas del planeta, zonas frías del planeta, que nosotros ya hemos estudiado, pues así van a determinar distintos tipos de biomas, ¿ya? Entonces, eso es un aspecto importante que nosotros debemos de conocer respecto de lo que estamos mencionando, ¿no? Que es el tipo de ecosistemas que hay en el mundo. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que ver dentro del capítulo de hoy es justamente la biodiversidad, que está vinculada con lo que hace un rato estábamos comentando, ¿no? Con el tema de ecosistemas y de biomas. En el caso de la biodiversidad, ¿ya? Hacemos uso de este término cuando hacemos referencia a una gran, ¿no? Gama o una amplia variedad de seres vivos que vamos a encontrar sobre el planeta, ¿no es así? Y que se van a caracterizar porque estos seres vivos van a conformar o van a ser parte de distintos tipos de ecosistemas, ¿no? Y que a su vez vamos a ver que entre estas especies vamos a hallar distintos tipos de características genéticas que lógicamente van a ser factibles para que se pueda permitir entre ellos no solamente, digamos, ¿no? la convivencia, sino que también entre cada una de especies, pues lo que sería el proceso de la reproducción. ¿Ya? Ahora, dentro del planeta encontramos, como ya hemos comentado, una gran variedad de especies, pero cuando hablamos de biodiversidad, debemos señalar lo siguiente, ¿verdad? Que a nivel de biodiversidad tenemos que hacer referencia a lo que es la biodiversidad genética, la biodiversidad de especies y la biodiversidad de ecosistemas. ¿Correcto? ¿Qué es importante que nosotros conozcamos esto de la biodiversidad? A ver, es importante, en primer lugar, porque debemos tener en cuenta que la biodiversidad del planeta es la principal fuente de alimentación para la especie humana. ¿No es así? Por ejemplo, pregúntate tú, ¿no? En el día a día, ¿qué es lo que consumes? Consumes tanto plantas, ¿no? Como también, pues, carne, ¿no? De ciertas especies de animales. ¿No es así? Que, claro, han sido domesticadas, han sido adaptadas por el hombre, ¿no es así? Pero los orígenes de estas especies de plantas y animales, pues obviamente son orígenes totalmente silvestres, ¿sí o no? Que a lo largo del tiempo el hombre ha ido adaptando según su necesidad. Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, consumiéramos de manera excesiva, ¿no? Descontrolada, pues, a estas especies? Lógicamente, lo que ocurriría sería que nosotros atentaríamos contra la misma posibilidad de alimentar, pues, a nuestra especie. ¿No es así? Igualmente también es importante hablar de biodiversidad porque la biodiversidad es la base para el desarrollo de la ciencia, dentro de ello principalmente de la medicina. Por eso es que hace un ratito les comentaba, ¿no? De que en el caso de la selva tenemos una gran diversidad de especies de flora y de fauna, ¿no es verdad? En el caso de la flora, sabemos que existen cientos, ¿no? Miles, diría yo, de especies de plantas que han sido muy aprovechadas
desde tiempos ancestrales para curar males, ¿no? En la población. Teniendo conocimiento de ello, lo que ha hecho la ciencia es adentrarse a estos lugares, ¿no? Para tomar conocimiento al respecto y luego pues desarrollar eh, ya medicamentos que pueden aportar a lo que es pues la mejoría de la salud. ¿No es así? Tanto de plantas como también de animales, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una medicina que constantemente se distribuye, principalmente en entidades del Estado, que se conoce con el nombre de la ranitidina. La ranitidina es un medicamento, de repente ustedes lo han consumido, que es muy empleado para problemas gastrointestinales, ¿no? Personas que sufren de gastritis, bueno, no se les recomienda pues que tomen este medicamento que estoy comentando. Pero la ranitidina es un medicamento que deriva de los estudios realizados, ¿no? En las características de una especie en particular de animales, ¿no? Ranitidina viene de rana, por supuesto, ¿no? Ciertos tipos de ranas, ¿no? Que son parte, ¿no? De estos frondosos bosques que hay en el planeta han permitido desarrollar, miren, a un tipo de medicamento, pues, que pueda resolver problemas que tienen que ver con la salud humana, ¿no? Igualmente sucede con otro tipo de medicamentos. Igualmente también es importante mencionar que la biodiversidad es nuestra principal fuente de materias primas. Es decir, si nosotros atentamos contra estos recursos, vamos a afectar a su vez a lo que vendría a ser pues el sostenimiento de actividades como es el caso de la actividad industrial, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, ¿no? De lo que es la industria papelera, la industria maderera, la industria de los muebles, ¿no es así? Todo esto tiene su base en ¿qué? En el aprovechamiento de la madera de los árboles que hay en los bosques, ¿no? Tanto tropicales como los bosques templados que hay en el planeta. ¿Correcto? Por eso es muy importante que los protejamos. Por ejemplo, una de las cosas que ha venido ocurriendo ya desde hace algunos años atrás en nuestro país, chicos, es que debido, ¿no? A la deforestación descontrolada que se viene dando en nuestro país, el Estado pues ha venido promoviendo la práctica de la reforestación. Lo que se está reforestando, por ejemplo, eso pasa en departamentos como Cajamarca, es extensas áreas aprovechando una especie de árbol en particular que vendría a ser el árbol de pino. Entonces, en diferentes lugares de Cajamarca, hoy en día pues existen hectáreas de pino que en 20, 25 años aproximadamente se van a convertir en frondosos árboles que podrían ser aprovechados para la industria maderera, ¿no? Y eso, lógicamente, contiene, ¿no? Uno de los problemas que hoy en día preocupa, que es el de destruir bosques cuyas especies no demoran pues 20, 25 años en crecer, sino a veces muchas más décadas todavía, incluso centenares de años, ¿no? Así que eso es lo que se trata de proteger, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere esto de diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas? Okay, por aquí lo vamos viendo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de diversidad de genes o diversidad genética, nos estamos refiriendo a la gran diversidad que hay dentro de una misma especie, ¿correcto? Ahora, una misma especie puede generar una gran variedad genética, ¿ya? Que es producto de lo que vendría a ser la reproducción sexual, lógicamente, de la misma especie, como también, ¿no? Las mutaciones o los cambios que han venido sufriendo a lo largo del tiempo. ¿Ya? Ahora, eso no solamente se da a nivel de lo que es fauna, sino también se puede ver a nivel de lo que vendría a ser la flora, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿no? Una característica de diversidad genética en el Perú, ya vamos a colocarlo por aquí, yo diría lo siguiente, ¿no? El Perú es el primer país con mayor, aunque lo he escrito mal, ¿no? Vamos a borrarlo, ya, porque está mal escrito, ¿ya? Vamos a ponerlo por aquí, ahí está el borrador, ¿ya? Ahí está. Ahora sí, lo vamos a volver a escribir. Está mal escrito esto de acá. El primer país, ¿ya? Con la mayor diversidad genética de papa en el mundo, ¿ya? El Perú tiene más, chicos, ¿ah? Más de 3.000 variedades genéticas de papa. No, miren, no 300, sino más de 3.000 variedades genéticas de papa. ¿Correcto?
por ejemplo, ¿no? A ver, de repente algunos de ustedes conocen ciertas variedades, ¿no? Sobre todo las chicas, ¿no? También pues hay chicos que les gusta el arte culinario, ¿no es así? Les gusta la cocina. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a un supermercado, ¿no? O generalmente a un mercado, ¿no? Eh, encontramos que podemos hallar ahí papa blanca, ¿no? Papa negra, papa amarilla, papa guairo, ¿no es verdad? ¿Conocen algún otro tipo más? Por ejemplo, yo sé de la existencia de la papa tarmeña, la guamantanga, por ejemplo, entre otras más. De repente puede llegar a conocer hasta 15 variedades, ¿no? Y cada una de ellas, ¿no? Tiene una particularidad. Por ejemplo, tú debes saber que hay papas, ahí está, muy bien, cierto, ¿no? Sabes que hay papas que son usadas para guisos, otras papas que son mejor pues para lo que vendría a ser las frituras, sí o no, ¿no? Otras que son muy buenas, por ejemplo, para poder sancochar. Por ejemplo, esta papa guamantanga que te comento, cuando tú las sancochas, en primer lugar la tienes que sancochar por un tiempo muy corto porque se deshace, pero cuando tú logras sancocharla bien, se asemeja mucho a la yema del huevo, ¿no? Entonces tiene un sabor muy agradable, ¿no? Una textura también bastante agradable. Pero en el Perú no hay 15 variedades de papa. En el Perú, vuelvo a repetir, hay más de 3.000 variedades genéticas de papa. ¿Qué ha sido producto de qué? De la adaptación. Así es, muy bien, Piero, muy bien, ahí está. ¿No? Ya estoy leyendo lo que sus compañeros comentan, ¿no? El tipo de utilidad que se le da, ¿no? En el caso de la papa blanca, la papa rosada que está comentando. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a repetir lo siguiente, ¿no? Que la gran variedad genética de papa que hay ha sido producto de qué? De la adaptación, ¿no? De esta especie en particular a las características del suelo y a las características climáticas que vamos a encontrar en nuestro territorio. Pero también debemos saber algo, que la papa es un producto que se consume a nivel mundial, no es así, pero su origen es andino, ¿ya? Y la cuna, vuelvo a repetir, de la mayor variedad genética de papa que hay en el mundo es el Perú. ¿No es así? Eso es algo importante que nosotros tenemos que resaltar. ¿Ya? Es más, se dice que en el siglo XVI, XVII, la papa salvó de la muerte segura a muchos habitantes en el continente europeo. Claro, ya para el siglo XVI España había invadido América. Ya para el siglo XVI se había instalado el virreinato del Perú. ¿No es así? Y si bien es cierto, los españoles introdujeron sus propias pues, prácticas culinarias, ¿no? Introdujeron sus propios tipos, ¿no? De alimentos como pues la caña de azúcar, el arroz, el trigo, la cebada, que por cierto no son oriundos del Perú. Estos alimentos que acabo de mencionar fueron introducidos por los europeos a nuestro territorio. Sucedió que de la misma manera la papa fue trasladada hacia el continente europeo, ¿no? Y como se adaptó rápidamente a los diversos tipos de suelos y climas que hay en ese lugar, pudo, ¿no? Pues salvar de una muerte segura por hambre, lógicamente, a muchos pueblos de ese continente y el resto del mundo. Así que por eso es muy importante hablar de la papa andina. ¿Ya? Eso es entonces diversidad genética, que nos habla, ¿no? De una gran variedad dentro de una misma especie, producto de mutaciones, ¿no? Que están vinculadas con la necesidad de adaptarse a distintos tipos de suelos y climas. ¿Ya? Lo otro viene a ser la diversidad de especies, ¿ya? Que se va a caracterizar ¿por qué? Porque, por ejemplo, podemos encontrar distintos tipos de especies de peces en un territorio, ¿no? Y lógicamente estas especies se van a caracterizar porque pues muchas de ellas están adaptadas a ciertas características de la región, ciertas características climáticas del lugar. Por ejemplo, si hablamos de peces, nosotros también en nuestro territorio tenemos más de 2.000 variedades de especies de peces. Pero cuando yo digo peces, no solamente me puedo referir a los peces del mar, ¿no es así? Que están frente a nuestro litoral, sino que también podemos hablar de peces de agua dulce, peces que vamos a encontrar en lagunas, en lagos, peces que encontramos en los ríos, ¿no es verdad? Por ejemplo, así es. Cuando nosotros hablamos de lo que vendría a ser la selva, no sé si tú lo recuerdas, comentábamos que los pobladores de la selva baja, dentro de su dieta de alimentación, además de la yuca, el arroz, ¿no? También consumen mucho lo que es la carne de pescado, ¿no? Claro, de peces de los ríos, ¿no? De las
tipiscas, ahí está, muy bien, ¿no? Que encontramos en el lugar. Muy bien, Maquiavelo, como es el caso del paiche, de la carachama, la palometa, entre otras especies, ¿no? Entonces, cuando yo digo biodiversidad de especies, me refiero a la gran variedad de especies que puedo encontrar dentro de una región. Dentro de ello, por ejemplo, especies de peces, especies de aves, etcétera, ¿ya? Que van a estar distribuidos, ¿no? Según las características pues climáticas de la región, ¿no? Y que además de ello vamos a ver también lo siguiente, que si nos preguntan a nosotros en qué parte del planeta encontramos la mayor biodiversidad de especies, la mayor diversidad de aves, ¿no? De peces que estamos comentando, nuestra respuesta sería pues en las zonas más cálidas del planeta. Claro, en la zona ecuatorial, sí o no, ¿no? En aquellas zonas cercanas a la línea ecuatorial es donde vamos a hallar los grandes bosques tropicales del mundo. Y ahí es donde abunda, como te dije hace, ¿no? Algunos minutos atrás, la gran diversidad de especies, ¿ya? Entonces, la diversidad genética tiene que ver con la gran variedad que puedo encontrar en una misma especie, ¿ya? La diversidad de especies, ¿no? Tiene que ver con, ¿no? La gran, digamos, diversidad que podemos encontrar respecto de especies de aves, respecto de especies de reptiles, respecto de especies de plantas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la diversidad de ecosistemas, ¿no? Hace referencia a aquellos espacios en donde vamos a encontrar una característica particular respecto de lo que viene a ser la flora y la fauna, pero esta flora y fauna, miren, generalmente tiende a convivir dentro de un área con un clima y con un suelo en particular, ¿correcto? Entonces ahí nosotros encontramos, por ejemplo, ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, como hace un rato lo estaba comentando. ¿Ok? Esa vendría a ser una característica importante de lo que viene a ser la biodiversidad. ¿Y el Perú tiene varios ecosistemas? Sí, y eso lo vamos a tocar a su debido momento. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del Perú, dice, ¿no? El Perú es un país de extraordinaria variedad de recursos vivos y ecosistemas, que se conoce hoy en día como diversidad biológica o biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, miren a uno de los datos que nos dan. El Perú ocupa uno de los 5 primeros lugares entre los países megadiversos del planeta, ¿no? Como hace un rato lo estábamos viendo en una parte del video, ¿no? Y en cuanto se refiere a la diversidad genética, ¿no? En el caso de nuestro país, está lo que estábamos hace un rato comentando, ¿no? Dice, la diversidad genética comprende la variación de los genes dentro de las plantas, animales y también los microorganismos. Y el Perú posee una alta diversidad genética, dice, porque es uno de los centros mundiales más importantes de recursos genéticos de plantas y animales. Por ejemplo, es el primer país en variedad de papas, como les comentaba, de ajíes, de maíz. Tenemos 36 especies de maíz. ¿No? De repente, el que tú conoces es el maíz morado, ¿sí o no? ¿No? Pero existen otras más, ¿no? De granos andinos, tubérculos, raíces andinas, ¿no? Y tiene una gran cantidad de especies de frutas, miren, 650, dicen, ¿no? Entre otras, ¿no? Una gran diversidad genética de plantas medicinales, ornamentales, etcétera, etcétera. Miren, ¿no? Una cosa bastante curiosa respecto a nuestro país. En el caso de la diversidad de especies, se hace referencia a lo que les comentaba, ¿no? Aquí, miren, en cuanto se refiere a flora, tenemos aproximadamente unas 25.000 especies. Estamos hablando solo del Perú, 25.000 especies de flora. Y ocupamos el quinto lugar en el mundo con el mayor número de especies de flora. Imagínense ustedes, ¿ya? Pero con conocimientos, miren, de propiedades de las plantas, exactamente conocemos, miren cuántas, 4.400 especies. O sea, no solamente conocemos sus propiedades, sino también le damos obviamente una utilidad a ello, ¿ya? En cuanto se refiere a fauna, el Perú es el primero en variedad de peces, ¿no? Ahí miren más, como te dije hace un ratito, de 2.000 especies, ¿no? De aguas marinas y también continentales, que representan el 10%, ¿correcto? Entonces, estamos hablando, fíjense ustedes, de una posición bastante interesante respecto a nuestro país, ¿no? Y si hablamos de la diversidad, ¿no? De ecosistemas, pues aquí en el territorio peruano encontramos, como ya dijimos hace un ratito, pues diversos tipos de ecosistemas, desde
arenales costeños hasta gélidas punas. ¿No es así? Si nos vamos, por ejemplo, desde la costa hacia los puntos más altos del Perú, podemos rápidamente notar eso. Y no necesitamos hacer viajes por un periodo largo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos de Lima al Nevado de Rajuntay, el Nevado de Rajuntay está aproximadamente a 6 horas de Lima. Está saliendo de Lima en dirección, ¿no?, a lo que vendría a ser la región andina central del Perú. ¿Y qué sucede? No? Que si yo viajo de Lima hasta el Nevado de Rajuntay, voy a ver ahí una gran diversidad de pues, climas y dentro de ellos pues también, ¿no?, una gran variedad de ecosistemas. Como dice acá, desde arenales costeños hasta las altas y frías punas de nuestro país. ¿Correcto? Entonces, con ello, lógicamente, pues entendemos mucho mejor, ¿no?, esa gran diversidad de plantas y animales que vamos a encontrar en nuestro territorio. Profesora, ¿y a qué se debe eso? Bueno, aquí tenemos los factores de la gran biodiversidad de especies que hay en nuestro país, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, si hablamos a nivel de la costa, el factor principal en la costa sería, fíjense aquí ustedes, ¿no?, lo que dice acá, la oceanidad. La oceanidad sería el principal factor, que tiene que ver principalmente con el desplazamiento de corrientes marinas, como es la corriente del Niño, ¿no?, de aguas cálidas, y la corriente peruana o de Humboldt, que tiene aguas frías. No es así que nosotros ya hemos estudiado anteriormente. ¿Y qué provoca la presencia de estas dos corrientes marinas? Bueno, pues que se desplace en nuestro mar aguas a diferente temperatura, lo cual obviamente es un ambiente adecuado para diversas especies marinas. Es decir, en nuestro mar vamos a encontrar especies de peces adaptados a aguas de baja temperatura y otras especies adaptadas a temperaturas más altas. ¿Correcto? Por eso es que el mar peruano es uno de los más ricos que hay en el mundo. En el caso de la región andina, miren, el factor principal de la gran diversidad de especies vendría a ser el factor altitud. ¿Correcto? Ya de ahí hemos hablado varias veces al mencionar a la cordillera de los Andes, ¿no es así? La cual, como se extiende hasta más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, ha determinado la presencia de distintos pisos ecológicos. Y cada uno de estos pisos ecológicos tiene un clima en particular. ¿No es así? Por ejemplo, podemos hablar de los climas templados cálidos que vamos a hallar en la región Yunga, pasando por un templado seco en la Quechua, por un clima pues frío en la Suni y así, ¿no?, hasta llegar a la alta montaña, que es la Jampa o cordillera, que tiene pues un clima gélido, ¿no?, un clima pues frío, muy frío, ¿no es así? En donde la concentración de población humana es de verdad bastante reducida. Aunque déjenme decirles algo, ¿eh? En los últimos tiempos, yo diría en los últimos 2, 3 décadas, se han venido constituyendo algunos poblados a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Sobre todo eso pasa en las zonas mineras, como por ejemplo en el departamento de Puno, ¿ya? En donde existe un poblado que ha sido llamado La Rinconada, que está abocada a lo que es la minería, principalmente prima la minería ilegal, ¿ya?, de oro, pero es un poblado que está ubicado a poco más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Imagínense ustedes, ¿ah? Entonces, ellos obviamente ¿no?, enfrentan, ¿no?, las condiciones extremas del clima, pero ¿cómo es el ser humano con muchachos, no? O sea, en donde la naturaleza te dice que no puedes habitar porque la temperatura es muy baja, el ser humano se impone por cuestiones económicas principalmente, ¿no? Y lógico, eso genera también ciertas consecuencias, ¿no? Como el problema de contaminación de las lagunas y los ríos que se encuentran en esa zona. En el caso de la selva, chicos, recuerden ustedes que el factor que genera pues la gran diversidad de especies de flora y fauna que tiene es el factor latitud, ¿no? Es decir, el que estemos muy cerca de lo que vendría a ser la línea ecuatorial, es decir, la baja latitud, la presencia, ¿no?, de una región con una mayor biodiversidad de especies de plantas y animales, como es el caso de la selva, está ligado a que también pues es en esta parte de nuestro territorio en donde se percibe mayor cantidad de energía solar, mayor cantidad de horas de luz, podríamos decir, ¿no? Lo cual conlleva pues a esta condición bastante destacada, ¿ya? Entonces, muchachos, así nosotros vinculamos lo que vendrían a ser los temas de ecosistemas respecto a lo que sería la gran biodiversidad de especies que tenemos en nuestro territorio.